a Ignacio Rintul, que amablemente nos ha esperado más de lo que lo hacemos esperar habitualmente y nos atiende desde la República Independentista de Colastiné. ¿Cómo le va, Juan Ignacio? ¿Cómo anda usted? Está fresco ¿Qué y húmedo por ahí, qué ¿eh? tal, César? ¿Cómo andás? Fresco y húmedo. Fresco y húmedo, sí. Bueno, Con esto de los micros, viste, uno va viendo cómo va cambiando el paisaje que tengo atrás, a no lo creo, largo del no año. creo que dentro de 40 días lo pueda hacer desde ahí, ¿eh? Va a tener que Sí, buscar un sí, refugio. Lo Exactamente, vemos de Bueno, exactamente. casualidad porque la neblina de la mañana sí, sí. está Yo le mirá, tengo fe a heavy, como ¿eh? tour Ignacio. con la neblina, el Sí. famoso tour Total. con la neblina, ahí está, mirá. Ignacio, hoy nos propusiste hablar sobre el enorme hallazgo mineral y de oro en San Juan. ¿Cómo lo vinculás con la ciencia? De nuevo vamos a lo tuyo. Bien, esto demuestra, digamos, o sea, uno cree que en geología ya está todo explorado en Mm. Argentina, o todo explorado en el mundo. Y sin embargo, permanentemente se encuentran estos nuevos hallazgos, digamos, ¿no? Hace un par de años existió la gran noticia de un nuevo vaca muerta frente a las costas de Mar del Plata, ahí metido en el mar argentino. Eh, Hoy tenemos este nuevo hallazgo de más minerales en la cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan específicamente, y es un yacimiento que se comparte, es tan grande que se comparte incluso con Chile, con la región de Atacama de Ujú. Chile. Pasa al otro lado de la frontera el yacimiento. Y bueno, y tenemos algunos datos, digamos, ¿no? De mediciones, que la vamos a poner en discusión también. Básicamente lo que ha trascendido en los medios es que ese yacimiento, que es un yacimiento combinado entre dos yacimientos, Filo del Sol y José María, ambos en San Juan, la parte argentina en San Juan, y tienen 12,8 millones de toneladas de cobre, eso está medido, existe, confirmado, 21 millones de toneladas que se supone que existen también, además de las confirmadas, 920 toneladas de oro, 1.400 toneladas de oro que se cree que podrían también existir. Y además, 18.700 toneladas de plata confirmadas y 22.900 toneladas inferidas, ¿no? Que podrían también existir. Es realmente de una magnitud impresionante. Y un poco, bueno, aquí tenemos también poner en discusión, ¿no? Eh, Ese yacimiento hoy por hoy está concesionado, está vinculado a Grupo Vicuña, que a su vez pertenece a dos empresas. Las dos empresas no son argentinas: Lundin Mining de Canadá y BHP de Australia. Ignacio, Eh, ¿hay alguna posibilidad de que nos orientes en la comparación entre el sistema, por ejemplo, minero o la legislación minera pública? En algún momento, si no lo tenés ahora, lo vemos después, que tiene Chile, o sea, beneficia más a la economía y a las finanzas del país, la legislación que tiene Chile sobre la minería que la que tiene Argentina, por ejemplo. no, a ver, Chile tiene un modelo bastante liberal, Ajá. como Argentina, excepto para el cobre, Ujú. ¿sí? La empresa de cobre chilena es una empresa estatal chilena, y básicamente con la empresa de cobre chileno se mantiene el Estado chileno. Mira. ¿Mm? Es un poco el modelo que también tiene la empresa nacional de petróleos de Noruega, ¿m? Que básicamente una buena parte pertenece al ANSES de Noruega. Ujú. O sea, Mm. con esa empresa se financian aparte, digamos, los aportes jubilatorios que hacen todos los trabajadores noruegos. Cuando no alcanza el dinero, digamos, de los aportes jubilatorios, se saca de la empresa, del YPF noruego, podríamos decir, ¿no? Bien, y este Eh, descubrimiento de San Juan nos pone en ventaja, por decirlo de alguna manera, a nivel del ranking extractivista internacional, o nos pone en la mira de muchas potencias para decir, bueno, por esto también vamos ahora. y sí, nos pone en la mira, César, nos Ujú. pone en la mira. Hoy por hoy, lo que es la minería extractivista, digamos, Ujú, ¿no? O sea, ujú. la minería sin valor agregado,
es lo que domina el mundo minero en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, en África, en todos los países que no tenemos suficiente poder soberano, digamos, sobre nuestros recursos naturales. Eso es triste, es así, digamos, hay que reconocerlo. Ignacio, también digo, el oro, por ejemplo, si uno ve qué es el oro hoy en el mundo, el oro es un bien altamente especulativo que hoy tiene un valor que no está dado por el uso que se le puede dar, como por ejemplo las tierras raras o el Mm. cobre mismo, ¿no? El litio. El litio, por ejemplo, el cobre, China ha hecho un acopio de cobre muy importante, el cobre ha subido mucho en los mercados y hoy el oro está subiendo mucho, que en realidad el oro sube porque el dólar baja. Mm. ¿Por qué? Porque ahí está muy lentamente habiendo un cambio de patrón monetario en el cual el oro es escaso, o sea, el oro físico es escaso para representar lo que se quiere representar como patrón oro. Pero el oro en sí, hoy, no tiene una utilidad industrial, ¿no? Que no es lo mismo que el cobre. Entonces, por Ah. ahí, hoy, creo yo, no sé Ignacio qué te parece, pero creo que estos descubrimientos de yacimiento y también la plata invertida en la investigación tiene que ver con un modelo más financiero que industrial, en el Ujú, tema del ujú. oro, digo, ¿no? Sí, sí, es tal cual. Por ahí daría para otro micro, digamos, la confusión que existe entre economía especulativa Claro. y economía real. ¿M? El problema es Ujú, que la economía especulativa genera dólares ujú, ficticios, pero los genera. Digamos, uno puede ir al banco y cambiar, digamos, el resultado de una operación especulativa por dólares, y a esos dólares o pesos, y a ese dinero, con ese dinero comprar un departamento, en fin, una fábrica, un bien de capital, etcétera. O también el mismo dinero o el mismo bien de capital puede comprarse mediante el trabajo, digamos, y la transformación de la materia. Entonces tenemos dos economías, ¿sí? La economía especulativa y la economía real, la economía del trabajo, la economía productiva, que generan o se miden básicamente utilizando las mismas monedas. Llamémoslas monedas al dólar, al peso o al oro. ujú, En cuanto al cobre, el cobre pasó a ser, digamos, la limitante para la transformación mm, energética en la movilidad, ¿sí? Hoy por hoy es más limitante el cobre para las bobinas Claro. que mueven los motores de los autos eléctricos que el propio litio. ¿M? Te- Y el oro y la plata son materiales que, si bien tienen su valor como joyería claro, muy poca. como es reserva, digamos, de valor tipo dinero, también se utilizan muchísimo para circuitos electrónicos. Entonces, y la cantidad de oro que tenemos en el celular o en un televisor, o oro y plata, ¿no? Son los dos muy, muy buenos conductores eléctricos. Eh, Suele ser interesante. De hecho, hay incluso una minería, se dice así, ¿no? Una minería de la electrónica en desuso, ¿no? La electrónica obsoleta pasa a ser recurso mineral en muchos países. Ujú, Mm. Entonces, te- ¿por qué ocurre eso? Porque, bueno, porque es un bien, como bien dijiste, Pablo, un bien escaso que vale ujú, la pena recuperarlo de los insumos electrónicos que ya no se usan. claro. Te hago una pregunta. Mario, te habla Mario Galici, buen día. ¿Qué tal, Mario? La pregunta que te quiero hacer es, históricamente la geología y los informes del valor de la Tierra estaban en manos del ejército, ¿sí? O por lo menos eran los que principalmente investigaban. De hecho, hay varias historias muy interesantes de alguna mujer, de algún militar que pudo salvar todos los planos geológicos después de distintos procesos militares. O sea, hubo un montón de temas en ese tema. ¿Quién controla hoy la geología en Argentina? Las investigaciones sigue teniendo parte que ver el Estado, son privadas. ¿Cómo funciona? Excelente pregunta. Debería ser potestad del Estado. Debería ser potestad del Estado. Pero fíjate, vamos un poquito atendiendo a lo que vos decías, o la discusión que estaban teniendo antes respecto a la justicia. Fíjate, todo tiene que ver con todo. Em, Hoy por hoy, y fíjate cómo vamos a enganchar esta pregunta con lo que voy a decir ahora. La industria minera debería pagar el 35% de impuesto a las ganancias,
4,5-8% en retenciones, 0,6% al cheque, 3% de regalías mineras, del 1,5 al 5% de ingresos brutos. Eso es más o menos los principales impuestos que debería estar pagando una economía minera, una empresa minera. Sin aplicar por el RIGI, digamos, ¿no? Con el RIGI no pagan nada, pero hasta antes del RIGI esto era lo que valía. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos declaraciones juradas, o sea, todo esto se paga por declaración jurada, una declaración jurada que no se audita, no se controla. Hay excepciones a las importaciones, y acá está lo que vos bien decías, Pablo, está la deducción de gastos de prospección, exploración y estudios técnicos. Entonces viene una empresa... Lo puedes dibujar tranquilamente. Claro, viene una empresa, te hace un estudio podemos poner de una pyme de esa nosotros. Sí. un trabajo de exploración y un estudio técnico para evaluar, digamos, la factibilidad de algún yacimiento, declara que eso costó el equivalente, acá, no sé, por decir algo, ¿no? 1.000 toneladas de oro, y todo eso lo deduce de los futuros impuestos a las ganancias que tiene. Y ha pasado que en muchos países, no solamente en Argentina, en Brasil ocurrió lo mismo, la prospección, la exploración, se toman, digamos, se les concede ese derecho a una empresa privada que se queda con los planos, que se queda con los planos y no los declara, dice, no, acá no hay nada, resulta que después sí había, y bueno, lo usan, digamos, esa información en el momento justo, en la situación de coyuntural justa. Bueno, esa es la realidad, digamos, que tenemos, no solamente los argentinos, sino muchos países, que repito, todavía no tenemos un control soberano fuerte sobre nuestros propios recursos naturales. Ignacio, gracias, te mandamos un abrazo enorme y bueno, obviamente nos quedaron cosas en el tintero porque esto es algo que pasó un poquito desapercibido en el radar de las noticias de esta semana, lo veíamos ayer también acá en la mesa de Periodismo Salvaje. Hay poca advertencia de cuando se descubren este tipo de cosas, me parece, ¿no? Por el público común y por el público especializado también en este tipo de cosas, así que seguramente va a dar más tela que cortar en otro micro. Te mandamos un abrazo enorme y gracias. Un abrazo a todo el equipo. Gracias. Abrazo. Gracias, Ignacio.